Vamos a abrir la palabra de Dios en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Hoy vamos a hablar de eventos escatológicos y vamos a iniciar un estudio acerca del arrebatamiento de la iglesia. Todos esperamos estos eventos que se van a ir dando, y el primero va a ser el arrebatamiento. No sabemos si va a ser ahora, mañana, porque solo el Señor y su Padre lo sabe. Vamos a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer del 13 en adelante. Primera carta a los Tesalonicenses. Vamos al versículo 13. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A la letra dice el Señor: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Ponemos toda capacidad humana en tus manos. Que sea tu Santo Espíritu ministrando, Señor, a través de estos eventos futuros que se van a llevar a cabo, que tú le diste en palabras, Señor, a Pablo, Señor, para que le escribiera a los de las Tesalónicas, Señor Jesús. Te damos gracias en esta hora por el privilegio que nos da de llevar tu palabra, y que podamos, Señor, recibir todo lo que quieras para nuestra vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de un evento. Todos estos eventos se llaman eventos escatológicos. Hay una doctrina que nosotros estudiamos que se llama escatología, porque los de Tesalónica estaban siendo muchos muertos, perseguidos por la palabra de Dios. Y viene Pablo a darles ese aliento, esa esperanza a este pueblo, a los cristianos creyentes, y le dice en el versículo 13: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. El Señor está hablando a través de Pablo de ese evento que ya se estaba suscitando en un futuro, un evento escatológico, y vamos a leer y vamos a interpretar, ¿verdad?, a través de la luz de la palabra, lo que Dios quiere para nuestra vida. El rapto o arrebatamiento, rapto viene de arpazo, del latín raptus, ser atrapado, y del griego arpazo, que es arrebatar. Se lo voy a repetir para los que escriben, ¿verdad? Rapto, del latín raptus, que significa ser atrapado, y del griego arpazo, que significa arrebatar. Es algo rápido. Vamos a hacer una distinción, porque es un estudio bíblico este día, una distinción entre rapto, arrebatamiento, y entre segunda venida de Cristo. Porque Cristo ha venido, ya vino la primera vez, amén. Pero la venida es cuando el Señor toca tierra. El rapto va a ser, o el arrebatamiento va a ser en un abrir y cerrar de ojos. El Señor va a venir en las nubes y el Señor no va a tocar tierra. Esa es la diferencia entre la segunda venida y el rapto. Amén. En el rapto el Señor viene en las nubes, como dice la primera carta a los Tesalonicenses, que el Señor viene al final de la trompeta, y dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego los que hayan quedado, los vivos, van a ser también juntamente llevados con los muertos. Entonces Pablo les está hablando acerca de esa venida del Señor, para que ellos no pierdan la esperanza. Si usted va a un funeral, usted muchas veces ha oído que hablan de esta parte, para que no se entristezca la persona. La persona que murió en Cristo, hermano, tiene la ventaja de que al morir sabe que
hay una esperanza de vida, que el Señor va a venir por nosotros y nos va a llevar a vivir con Él. Quiero que me acompañe a Juan capítulo 14, porque las promesas del arrebatamiento el Señor Jesús también las plasmó en su palabra cuando Él anduvo en la tierra. La primera venida fue cuando el Señor se hizo carne, amén, y fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Esa fue la primera venida. Muchos dicen que confunden segunda venida con el rapto, pero como les decía, el rapto solamente el Señor viene en las nubes, no va a tocar tierra. Y en la segunda venida ya no vamos a estar nosotros, amén. Vámonos a Juan capítulo 14 y leamos del 1 al 3. Dice la palabra, esta es una promesa acerca del arrebatamiento. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Es una promesa del Señor. Y el Señor cumple lo que promete, amén. El Señor, si ya nos prometió que iba a volver aquí a sus discípulos, ellos le preguntaron. El Señor les dijo que iba a preparar moradas en el cielo. O sea que el Señor ya está en un lugar, ya hay una preparación para que el alma y espíritu puedan llegar y luego en el arrebatamiento nosotros podamos estar con Él. Dice el versículo 3 del 14, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la primera promesa que el Señor hizo de volver, de regresar. También Dios cumple lo que promete. En segunda carta a los Corintios también vamos a ver que el Señor lo que nos dice, lo que Él prometió lo va a cumplir y sí va a venir por su iglesia, amén. Segunda de Corintios capítulo 1:20 dice la palabra de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea que todas las promesas de Dios en Él son Él sí. O sea que el Señor cumple lo que promete. Y esa promesa de que Él va a regresar, el Señor va a regresar. Porque la iglesia de Cristo nos estamos preparando en este momento, amén. Todos nos estamos preparando. Estamos nosotros preparando nuestro ajuar, porque cuando el Señor venga por su iglesia, vamos a ir al cielo. Y el primer evento que se va a dar en el cielo también es otro evento escatológico, otro evento futuro, que es el tribunal de Cristo. Porque el Señor va a juzgar las obras que se hayan hecho acá en la tierra. Muchos dicen que solo van a ser juzgados aquellos que no han recibido a Cristo. ¿Cómo no? Los cristianos vamos a ser juzgados, pero no va a ser para condenación, sino que va a ser para recibir coronas, coronas incorruptibles, las coronas que no se destruyen, aquellas que no tienen corrupción. Entonces, inmediatamente después del rapto, en el cielo se va a dar el primer evento, que es el tribunal de Cristo. Pero hoy vamos a hablar del rapto de la iglesia. La iglesia nos estamos preparando para ese acontecimiento. ¿Y cuándo va a ser ese acontecimiento, hermana? Me podrá preguntar alguien. El Señor les dijo a sus discípulos que nadie sabe, que ni aún los ángeles del cielo saben ni la hora ni el día que el Señor va a venir por su iglesia. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados, porque solo los que han recibido a Cristo, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, nos vamos a ir con Él. Esto nos trae también a los cristianos esperanza, nos trae fuerza, nos trae confianza, porque nosotros sabemos que Cristo resucitó, amén. Y Cristo fue las primicias de la resurrección. ¿Por qué la primicia? Porque fue el primero que resucitó. Alguien me podrá decir, hermana, pero Lázaro resucitó. Lázaro volvió a morir, amén. El único que no ha muerto de nuevo es nuestro Señor Jesucristo. Los otros, los cuerpos fueron vivificados, volvieron a morir.
El único que no ha muerto ha sido nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo es la primicia de las resurrecciones. Amén. Luego a la palabra, vámonos a primera carta a los tesalonicenses, dice el 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí hay una palabra, hermanos, que muchos pueden decir, hermana, ahí dice duermen, o sea que el cuerpo no muere. A veces, hermano, hay hay denominaciones, se podría decir así. Por ejemplo, hay personas y denominaciones que dicen de que el cuerpo duerme y que está esperando, que entre en un sueño profundo y que está esperando la resurrección, el ser levantado. Pero para que haya resurrección tiene que haber muerte de un cuerpo, amén. Entonces acá Pablo, porque dice los que duermen, Pablo ocupa un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo en esta parte de la palabra? Es que él lo está llevando de una manera sutil, no muy fuerte. Porque si ellos les dijera en ese momento, ustedes van a morir, entonces no les está dando esperanza. Pablo les está diciendo de una manera gentil, de una manera suave, que ellos dicen, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando el cuerpo, cuando dice que duerme, se está refiriendo a la muerte. A la muerte, es un eufemismo, pero se está refiriendo a la muerte. El cuerpo vuelve a la tierra, amén, de donde se sacó, hay una muerte del cuerpo. Y usted me va a preguntar, hermana, ¿y el alma y el espíritu? Regresan a Dios. Ellos están en un lugar, el alma y el espíritu, para ser ya glorificados en cuerpo, porque la palabra dice que nosotros vamos a ser transformados, vamos a recibir nuevos cuerpos, amén. Cuerpos glorificados, cuerpos que no tengan corrupción, cuerpos incorruptibles, dice Primera de Corintios del 15, ahí habla del 51 en adelante, que vamos a recibir cuerpos incorruptibles, que no se destruyan, porque este cuerpo es un cuerpo de corrupción, amén, un cuerpo de pecado. Entonces esta carne va a morir y va a regresar a la tierra. Entonces dice Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Quiénes no tienen esperanza? Aquellos que no han abierto su corazón a Cristo, aquellos que no han confesado con su boca que el Señor es su Señor y Salvador. Entonces el Señor viene a demostrarnos a través de la palabra que tenemos que recibir a Cristo. Tenemos que recibir al Señor para que nosotros seamos levantados cuando el Señor venga por su iglesia. El Señor va a llamar primero a los muertos, pero más adelante vamos a tocar eso. Entonces, el arrebatamiento y segunda venida no son eventos iguales, son eventos diferentes. Los bautistas profesamos la doctrina de que creemos en la resurrección de Cristo, amén. Creemos también que nosotros nos vamos a ir antes de la tribulación. Por eso los bautistas nos llamamos pretribulacionistas, porque nosotros sabemos que no vamos a pasar los 7 años de tribulación, que habla Daniel en el capítulo 9, del 24 en adelante. También dice el 14 de la primera de Tesalonicenses, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, aquí está hablando que los primeros que van a resucitar son los muertos en Cristo. Imagínense que Pablo, en esta parte, Pablo estaba metiéndose. Pablo pensaba que ya iba a ser el rapto de la iglesia, porque él decía, y los que vivimos, o sea, estaba todavía con esa esperanza que él iba a poder ver. Entonces, ¿desde cuándo se está esperando este acontecimiento grande que va a haber? Todos lo estamos esperando.
Es un evento maravilloso donde el Señor viene por su iglesia para que nosotros ya no tengamos sufrimientos. Y saben que el rapto, no hay ninguna señal antes del rapto. Por eso no podemos decir, es que ya se está poniendo. Muchas personas, el capítulo 24 de Mateo, se confunden con el rapto. Mateo 24, cuando habla de señales antes del fin, está hablando de la segunda venida de Cristo, porque está hablando de la tribulación, no está hablando del rapto de la iglesia. En el rapto de la iglesia, antes de él, no va a haber ninguna señal. Eso es para que nos quede claro, ¿verdad? No va a haber ninguna señal, porque el Señor va a venir como ladrón, en la noche. Nosotros ni cuenta nos vamos a dar. Y el Señor va a levantar a los muertos y luego a los que estemos vivos, si estamos vivos, ¿verdad? Si no, si estamos muertos, vamos a ser levantados. Entonces, el programa del arrebatamiento, el primero es que este evento no sabemos cuándo será, amén. En segundo lugar, será de repente, es inminente, no hay señal que le anteceda. Vamos a primera carta a los Corintios para poder ir dándoles textos bíblicos. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y vámonos al versículo 52, para que usted sepa que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo, si ve, en todo se ponía. Entonces Pablo ansiaba el regreso del Señor Jesucristo, anhelaba que el Señor viniera en ese tiempo, porque realmente los cristianos estaban sufriendo persecución y muchos estaban siendo muertos. Si ven, desde dónde empieza de aceptar a Jesucristo y que somos sellados, desde la iglesia del Pentecostés. Desde la iglesia primitiva, en el Pentecostés empieza ya las personas a recibir a Cristo, porque viene el Espíritu Santo y empieza a sellar, amén. ¿Y cuáles son las arras que dejó el Señor Jesús? Se recuerdan que en un matrimonio, ¿verdad? En una boda entregan unas arras, amén. Esa es una garantía que el esposo, ¿verdad?, va a cuidar y va a proteger, ¿verdad?, al ser amado, al ser querido. El Señor Jesús, cuando se fue, entregó las arras. ¿Y quiénes fueron las arras? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es de la promesa. Él nos dejó al Espíritu Santo para que nos cuidara y nos protegiera. Amén. Porque el Espíritu Santo ya nos sella. Y cuando nos sella el Espíritu Santo, nosotros nos vamos a ir con Él. Y después del tribunal de Cristo tendremos una gran fiesta, amén. Van a ser las bodas del Cordero ahí en el cielo. Pero hoy no vamos a tocar tampoco ese tema. Estamos hablando del arrebatamiento. Será de repente. En tercer lugar, los muertos en Cristo resucitarán primero. Vámonos a la primera carta a los Tesalonicenses. Y dice el 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Las primicias de la resurrección hablamos que fue Jesucristo, amén. Las otras resurrecciones van a ser los muertos en Cristo. ¿Y quiénes entran en los muertos en Cristo? Porque hay varias resurrecciones que no se las voy a explicar todas porque no alcanza el tiempo. La primera, la primicia, fue Cristo, como habla, regrésese a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 23, dice
pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Si usted quiere tener un texto que diga que Cristo fue la primicia de las resurrecciones, que luego los muertos en Cristo. ¿Cuáles muertos en Cristo? Entonces, hermana, va a resucitar cuando sea el rapto, va a resucitar Moisés, va a resucitar Noé, va a resucitar Elías y todos esos hombres de fe. No, no van a resucitar en el rapto. ¿Quiénes van a resucitar en el rapto? Todos aquellos que hayan recibido a Cristo como Salvador y Señor de sus vidas. ¿Desde dónde? Desde donde vino el sello del Espíritu Santo. Amén. Cristo va a resucitar a todos los muertos que han creído en Él y que lo han aceptado como su Señor y su Salvador. ¿Les queda claro eso? Entonces, hermana, los que murieron, Moisés, todos esos hombres de fe que murieron en el Antiguo Testamento y todavía no había venido Jesús, ¿a dónde van a resucitar? Van a resucitar después de los 7 años de tribulación. Ahí empieza otra resurrección para poder entrar al otro evento escatológico que se llama el milenio. Nosotros los bautistas creemos que nos vamos a ir antes de la tribulación. Somos pretribulacionarios, somos premilenaristas, porque nosotros también creemos en el milenio, que 1000 años el Señor va a reinar aquí en la tierra. Amén. Entonces, todos estos eventos que yo les voy mencionando son eventos escatológicos, son eventos que nosotros vamos a vivir. Lo único que no vamos a vivir va a ser la tribulación, y eso es lo difícil para la gente que no conoce de Jesús. La tribulación va a ser algo tremendo. Ahí ya no va a haber chance de que, ay no, yo me arrepiento, no recibí a Cristo, hoy lo voy a recibir. En ese periodo de 7 años de tribulación van a tener que salvarse ellos solos, van a tener que profesar la fe ellos solos y van a ver dónde esconderse para no ser muertos ni sellados por la bestia. Entonces es un periodo tremendo donde se van a suscitar eventos como nunca nosotros hemos visto en la tierra. Y la gente piensa, hermanos, ay, aquí en la tierra es el infierno. Aquí en la tierra vamos, eso con los problemas, con los ladrones, con todo eso, estamos viviendo hoy el día a día el infierno. No, hermano. Eso no es ni la sombra, porque las almas que han muerto sin Cristo, aquellas personas que no quisieron recibir a Cristo, lamentablemente van a recibir sus cuerpos para ser mandados al infierno, para ser mandados al lago de fuego. Entonces es algo que nosotros nos debemos de preocupar, que nuestra alma y nuestro espíritu sea realmente dado a Dios, que nuestra vida pueda reflejar que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras almas. Porque, hermano, aquí en la tierra somos de paso. Usted no sabe si mañana va a amanecer, yo no sé. Hoy por la gracia de Dios estamos acá, pero hemos estado todavía con un poquito de dificultades, pero el Señor ha sido más que perfecto. Este día a mí me agarró un dolor en esta parte por el vaso y un dolor fuerte y no se me quitaba, y mi esposo me dice, pero hoy vas a predicar. Sí, ay, el Señor tiene cuidado, y saben que ya no tengo el dolor, el Señor me lo ha quitado. El Señor tiene cuidado de nuestras vidas. La vida es de paso. Hoy podemos estar bien, mañana podemos estar con alguna enfermedad, podemos estar con un problema, pero lo que quiere el Señor es que estemos preparados y que tengamos esperanza. Porque hay muchos que no tienen esperanza. La gente que no ha recibido a Cristo anda agobiada, anda triste, anda en tribulación, pero no la tribulación que vendrá, sino que todo lo que llega a su vida le causa aflicción. A muchos les causó aflicción también la vacuna. Y por poner una ilustración, un ejemplo, una persona ya de edad, estaba comentándome una persona amiga de ella, que esta señora le había dicho, el pastor de mi iglesia me dijo que no me fuera a poner la vacuna, porque esa es la marca de la bestia, que ya nos van a empezar a marcar a través de esa vacuna.
entonces yo no me la voy a ir a poner. Hermanos, la marca de la bestia va a suceder en los años de tribulación. Ahorita no está, Satanás no está reinando la tierra. Por eso ahorita nosotros tenemos un chance para poder volcarnos al Señor, buscar al Señor, pero verdaderamente buscar al Señor en espíritu y en verdad. Entonces esta persona le explicó y le dijo, no, esa no es la marca de la bestia. Usted no sabe todo eso, ni sabe quién va a ser el falso profeta, no va a saber quién va a ser la bestia, no va a saber nada quién es el anticristo. Eso se va a dar en los 7 años de tribulación. ¿Y todos hemos recibido a Cristo aquí? Amén. Entonces usted no se aflija, tiene esperanza. No va a pasar esos años tremendos de tribulación. Y eso es lo que queremos enseñar a través de tocar, no llevarle miedo a la persona, sino que los que estamos en Cristo tenemos una esperanza en Él. Sabemos que el Señor va a venir porque ama a sus hijos. El Señor quiere que todos nos salvemos. Allá en Efesios dice que hemos sido creados para alabanza y gloria de su nombre. Y si hemos sido creados para alabanza y gloria de su nombre, es que nos salvemos. Pero como nos dio dominio propio, y por ese dominio propio usted decide si acepta al Señor o no acepta al Señor. Él nos dio libre albedrío, o sea, usted decide si va a abrir su corazón a Cristo o no lo va a abrir. O sea que usted decide si se quiere ir a arder en el chimbolero, como decía nuestro pastor general, o quiere estar en el cielo con el Señor, gozando de todas esas bondades en el paraíso con el Señor. Amén. Entonces, queremos traer estos temas para que nosotros reflexionemos qué estamos haciendo en la tierra. Porque este es un preámbulo para gozar de las maravillas del Señor. Nosotros vamos a ser levantados con cuerpos glorificados. ¿Y qué quiere decir un cuerpo glorificado? Que un cuerpo que se asemeja a nuestro Señor. Porque ningún cuerpo inmundo puede estar delante de la presencia de Dios. Y el pastor les explicó cuando habló acerca de Moisés, ¿se recuerdan? Que el Señor prácticamente le dijo, detente, porque el lugar donde estás, santo es. Porque estaba su presencia, tenía que quitarse el calzado para poder estar delante de la presencia del Señor. Nosotros, para entrar a la presencia del Señor, tenemos que entrar con un corazón sincero. Amén. Un corazón contrito y humillado. Si nosotros hemos hecho algo, porque todos los días pecamos, hermano. Alguien me puede decir, no, hermana, yo no he pecado. ¿Cómo no? Pecamos porque a veces decimos, ay, esa hermana se ve bien amargada, ya pecamos. Ay, ese vestido cómo anda, ya pecamos. Solo con lo que pensamos pecamos, solo con la vista pecamos. Entonces el Señor quiere una iglesia santa. Y muchas veces nosotros decimos, pero nadie es santo. Pero el Señor nos está llamando a santidad. ¿Qué sucede ahora en las iglesias? Nosotros nos estamos llenando mucho de cosas del mundo. Estamos trayendo el mundo a las iglesias. Eso se llama sincretismo. Estamos haciendo una mezcolanza de cosas del mundo porque voy a traer a los hermanos, voy a traer a aquellos que no conocen de Cristo. Está bien que los atraigamos, hermano, con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que transforma. Porque muchas personas, en un momento puede haber un concierto, un gelengue, ay, qué bonito, voy a ir porque se ve bien bonito eso, luces por aquí, luces por allá, van a traer a X salmista y esto y lo otro, pero eso puede ser como una llamarada de tusa, amén, por un momento. Pero luego, ¿cómo quedamos nosotros en nuestra vida espiritual? Si realmente hemos nosotros aceptado la palabra, porque dice que la palabra es viva y es eficaz. No necesitamos nada más. La palabra se mantiene sola, la palabra de Dios. Y si usted viene a buscar a Dios, va a salir lleno de la presencia del Espíritu Santo en esta noche. Si usted vino a buscar la palabra de Dios, usted va a sentir que Dios le habla a su vida, no por el que esté enfrente, sino por la palabra de Dios. Porque no es el que está enfrente, es la palabra de Dios expuesta por aquellos escritores que Dios utilizó.
Y saben que el Señor utilizó diferentes personalidades para poder llevar a cabo su palabra. Amén. Utilizó pescadores, utilizó gente que trabajaba en carpintería, haciendo tiendas. El Señor ocupó diferentes autores de los libros, pero el autor principal fue el dedo de Dios. Entonces esta noche yo les quiero hablar acerca, y vea lo que dice 1 Corintios 15, del 51 para abajo. He aquí os digo un misterio, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Ya les dije que es incorruptible, ¿verdad? Que no se descompone, que no se arruina, que permanece para siempre. Y dice el 52 en la parte última, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Qué bueno, ¿verdad? Porque ya no vamos a tener dolor ni enfermedad. Ya no va a haber lágrimas en nuestros ojos. Alguien oí que decía algo un día, que allá en el cielo no nos íbamos a conocer nadie. O sea que no tuviera esperanza de encontrarse con nadie, pero Pablo dice que vamos a tener la esperanza de volvernos a encontrar. Y el Señor nos va a dar por un momento un haz de pensamiento en un momento. Pero ¿para qué va a ser? Para el tribunal de Cristo. Porque el Señor va a pasar la película de nuestra vida. Entonces el Señor necesita que nosotros recobremos por un momento esa lucidez de lo que hicimos acá en la tierra, porque el tribunal de Cristo va a ser para condecorar a aquellos que ganaron almas, porque dice que hay una corona para el ganador de almas, hay una corona para el que anhela la venida de Jesús, hay una corona de vida. Todas esas coronas son incorruptibles, que no se destruyen, pero las obras van a ser pasadas por fuego. Si usted no hizo nada en el Señor, su coronita se va a chamuscar. Va a ser de heno, de hojarasca, de madera. Pero si usted ganó almas, le sirvió al Señor, usted habló del Evangelio para otros, si usted no faltaba a su iglesia, si usted llegaba con una devoción, y usted no importa todo, si hora y media, pero el tiempo que usted esté, que lo haga de corazón, el Señor pesa los corazones, porque no es la cantidad, es la calidad de tiempo que le estemos dando al Señor. Usted puede haber ganado una alma, amén, una alma, pero una alma bien ganada. No como algunos que muchas veces van a ganar almas y dicen, ¿cuántas almas ganaste? 50. Para que vean los demás. Pero hay otros que dicen, yo gané una, yo gané dos, yo hablé, yo dejé la semilla, no recibió a Cristo, pero dejé la semillita. Y Cristo es el que hace la transformación en esas vidas. Entonces el Señor nos va a pasar la película de lo que nosotros hemos hecho en la tierra, y va a ser para vergüenza, no va a ser para condenación, va a ser para vergüenza, para que nos sintamos, ay, pude haber ayudado a aquella persona y no lo hice, pude haber hecho aquello y no lo hice. Entonces el Señor nos va a recordar por un momento todo lo que nosotros hicimos acá en la tierra. Para eso es todos estos eventos del porvenir, estos eventos futuros. Y váyase al versículo 53 de 1 Corintios, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Nosotros hemos sido llamados para victoria. Los hijos de Dios vamos a tener victoria, porque el Señor ya tuvo la victoria en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos esa esperanza de vida. Así que váyase al 58.
Así que, hermanos míos, dice Pablo, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y dice el 16:13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Dios quiere un pueblo esforzado, que vengamos a la iglesia y aprendamos cada día que el Señor nos tiene algo preciado para cada uno de nosotros. Nosotros creemos en Jesús. ¿Y por qué creemos en Jesús? Porque la palabra dice que cuando resucitó el Señor Jesús, más de 400 testigos vieron al Señor resucitado. ¿Cuántos más los pudieron ver en la cruz del Calvario, Él muriendo y luego resucitar? Cuando ascendió a los cielos, ¿cuántos vieron que el Señor iba ascendiendo a los cielos? Y así como lo vieron ir, dice la palabra, así se va a ver venir el Señor, con gran poder y con fuerza. Entonces el Señor nos dice, preparémonos, estemos firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, no desmayemos. Enfermedades siempre vamos a tener, dificultades vamos a tener, problemas económicos los vamos a tener, pero la esperanza que tenemos nosotros es esa esperanza que Cristo viene por su iglesia, que Cristo viene por nosotros y nos vamos a ir con Él. Y todos aquellos hermanos, yo no les cerré la idea, aquellos que no recibieron a Cristo, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos ahorita están esperando. Allá vamos a estudiar, allá a final del milenio, que viene el juicio del gran trono blanco, que viene un juicio también del Señor para aquellas personas que no quisieron recibir a Cristo. Por eso esta noche el llamado es para aquellas personas que no han recibido a Cristo, porque esas personas van a ser resucitadas. Todos los que murieron sin Cristo van a ser resucitados. Y cuando el Señor vea el libro de la vida y de lo que han hecho, si no recibieron al Señor y si no los encontró en ese libro, van a ser echados al lago de fuego por una eternidad. Apocalipsis 20 en adelante habla de ese castigo por no recibir a Cristo en nuestro corazón, pero nosotros, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, tenemos la esperanza que Cristo viene por su iglesia. Puede venir hoy en la noche, puede venir mañana, puede venir pasado. Usted y yo no sabemos, lo que sí sabemos que Dios está haciendo algo grande en nuestra vida. Váyase a Juan capítulo 14. No hay ningún camino hacia Dios. Y dice la palabra en el 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Cuántas veces el Señor ha estado con nosotros y nosotros hemos dudado de su poder? ¿Cuántas veces el Señor nos ha hecho milagros y nosotros no nos hemos dado cuenta porque pensamos que es algo insignificante tener el alimento en nuestra mesa? Ese es un milagro de Dios. Poder abrir nuestros ojos esta mañana fue un milagro de Dios, que nos pudimos levantar. Algunos fueron a su trabajo, otros a pasar consulta. No sé qué hicimos este día, pero el Señor tuvo cuidado de nuestras vidas. Ya ese es un regalo, este día es un regalo. Este día es un milagro del Señor. Entonces el Señor nos llama y le dice, Felipe, ¿cuánto tiempo has estado conmigo? ¿Cuánto tiempo has andado conmigo? Y me haces esa pregunta. O sea que no lo había llegado a conocer Felipe porque le había sido escasa la fe de Felipe. Y vea lo que dice la siguiente parte.
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Señor está con nosotros. Mientras el Señor no venga por su iglesia, y alguien puede decir, hermana, pero muchos dicen, el Señor ya viene y nunca viene. Pues solo Él sabe cuándo va a venir, hermano. Lo que sí le quiero dejar en esta noche, en su corazón, que estemos preparados. Que estemos preparados para que el Señor no nos avergüence en el tribunal de Cristo, que es lo que sigue después del rapto de la iglesia. Que no nos sintamos avergonzados delante de la presencia de Dios, sino que nos sintamos satisfechos de todo lo que hemos hecho en la presencia de Dios. Y vea el 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aún acá en la tierra de los vivientes vamos a ver la bondad del Señor. Preparémonos para ese rapto, porque va a ser algo en un abrir y cerrar de ojos. Y el Señor va a venir como ladrón en la noche. Nadie va a sentir, sino que va a ser algo rápido. Pasa como arrebatar algo, ¿verdad? Sí, rápido. El Señor nos va a arrebatar y nos va a llevar con Él. Qué promesas más maravillosas de nuestro Señor, porque en Él estamos vivos. Aunque muramos, viviremos. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.